Las quemaduras son las lesiones más comunes que ocurren en los lactantes y los niños, también en los adultos debido a la exposición a alguna fuente de calor. Inclusive en la casa estamos expuestos ya sea a una tostadora, también a la electricidad, en fin, hay tantos peligros que nosotros corremos con respecto a las quemaduras. Pero para hablarnos sobre las consecuencias que pueden tener las quemaduras y cómo nosotros podemos manejarlas en nuestro hogar, está con nosotros el doctor Mario Pérez, director médico de APROQUEN del Hospital Metropolitano Vivian Pelas. Bienvenido, doctor, un placer tenerlo acá con nosotros. Buenos días, Edna, gracias por el espacio que nos permiten siempre en este canal. En nombre de nuestra presidenta ejecutiva y fundadora, doña Vivian Pelas, de nuestro equipo de trabajo, del equipo médico de la Asociación Pro Niños Quemados, tal y como has dicho, las quemaduras son un terrible flagelo cuya causa u origen es bien compleja de señalar. Sí. Esto tiene bases en factores económicos, sociales y culturales. Los epidemiólogos expertos en el tema señalan que existe un factor común de riesgo, mayor le señalan, que es la pobreza y extrema pobreza. Si estamos hablando de que es población que viene de sectores en donde no tienen acceso, por ejemplo, a la energía eléctrica, usan candiles y candelas, y por ahí viene el asunto. Los fogones. Exactamente, no tienen acceso al agua potable. La tercera parte de las cabezas de familia en nuestros hogares, en nuestra población, son madres, mujeres, que tienen que ir a trabajar y dejan solo a los niños a cargo de otros niños que son sus hermanitos o bien de personas adultas. Arquitectónicamente, por ejemplo, la casa es un solo cuadro. En ese solo cuadro existen todos los elementos que llevan una casa. Sí. Están el dormitorio, la sala, está el comedor, incluida la cocina. Entonces es fácil que ocurra este terrible flagelo. Sí. En general no existen medidas o bien una cultura de seguridad en nuestra población. Por ejemplo, se cocina en el suelo, se ponen 3 piedras, se pone leña y se comienza a cocinar. El niño llega y hemos tenido casos de pacientes que caen en el recipiente en donde se está cocinando como en una piscina. Se quema la basura en el suelo, en el patio, no se apaga o no se entierra, o si se cree que está apagada la basura, se deja, el niño llega al patio, entra, se quema los piecitos, al quemarse los piecitos de manera defensiva pone las manos o cae de nalguitas y se quema el resto del cuerpo. Y la piel de los niños es más sensible y más fina que la de los adultos y por eso tiende a quemarse más fácil. Por supuesto, es más delgada y tiene mayor riesgo de sufrir daño inmediatamente. No existen medidas de protección como barandas o medios físicos que impidan el acceso del niño a la cocina. En sí, entonces, como podemos señalar, no existe una cultura de prevención o seguridad. Existen leyes ya disponibles, como la ley 510, pero desgraciadamente, aunque la ley está vigente de hace algunos años, por un lado no la cumplimos y por otro lado a los que tienen que cumplirla no lo hacen. ¿Tienen algunas cifras de cuántas son las personas que acuden de emergencia respecto a las quemaduras? Bueno, en nuestra base de datos yo te puedo hablar del comportamiento de las quemaduras en la población que atendemos en nuestra unidad de quemados, que es una unidad de quemados pediátricas. Atendemos pacientes hasta los 15 años de edad. Los servicios son totalmente gratuitos y quisiera yo hacer hincapié en el tipo de tratamiento que le damos a nuestro paciente. El paciente quemado recibe manejo integral. Esto significa todas las necesidades desde el punto de vista médico y quirúrgica, las recibe en cuanto a su manejo. Es un manejo completo. Así tratamos al paciente en su etapa aguda, los diferentes niveles de gravedad. Esto incluye nuestra unidad de cuidados intensivos en donde tratamos al quemado grave crítico. Hacemos cirugía reconstructiva para el paciente quemado porque ¿de qué sirve salvarle la vida? Se hace una secuela y después no se reconstruye. Pero luego de ello viene una parte muy importante que es la rehabilitación. Se rehabilita físicamente al paciente y se rehabilita psicológicamente y esto incluye al familiar porque una quemadura es para toda la vida. Y el valor agregado de nuestra casa albergue en donde le ofrecemos alimentación y alojamiento de manera gratuita tanto al paciente como al familiar cuando así lo requieren. Desde hace 5 años aproximadamente incluimos en nuestros servicios que ofrecemos de manera gratuita el manejo de malformaciones congénitas. Esto es el tratamiento del paciente con labio y paladar hendido. El manejo es igual, es integral y gratuito. Hacemos cirugía reconstructiva para este tipo de paciente. Le brindamos tratamiento odontológico que incluye ortodoncia, odontopediatría, terapia de lenguaje, evaluación audiológica, tratamiento otorrinolaringológico, consejo nutricional, terapia de lenguaje que es muy importante, así como
como también el siempre valor agregado de nuestra casa albergue, en donde le brindamos alojamiento y alimentación al paciente cuando así lo requiere. Ya con más o menos unos 25 años de labor, nuestra organización ha brindado casi 500 000 de servicios de salud totalmente gratuitos a nuestra población. Así epidemiológicamente, cayendo a la pregunta, tenemos en nuestra base de datos que los que más se queman son los niños más pequeños, los menores de 5 años. Imagínate, un 75% de los casos. ¿Esto qué nos dice? De que son los niños más pequeños los más vulnerables, pero esto por dos razones. Uno, el niño entre más pequeño es, no tiene bien desarrollada su conciencia, por tanto él se expone al factor de riesgo sin estar claro que va a sufrir daño. Pero por otro lado se combina otro factor. El niño, cuando es pequeño, a partir del año comienza a caminar y comienza a explorar el mundo que lo rodea. La falta de conciencia que va a sufrir un daño y el constante movimiento hacen que él se exponga a este tipo de problemas. Desde el punto de vista de las causas, mucha gente señala que es las quemaduras por pólvora cuando vienen las fiestas de Navidad, fin de año y eso. Y la verdad que no, la causa más frecuente son los líquidos calientes, diferentes formas, leche, agua caliente, café, y esto es el 71% de los casos. Fíjate que la pólvora solo es como el 3 al 4% de los casos. Ahora, nosotros como padres, doctor, cometemos muchos errores al momento de atender cualquier tipo de quemadura. Nosotros, ¿qué debemos hacer? Muchos instan por untarle tal vez pasta, cualquier otro producto que tal vez más bien le va a perjudicar su piel. Yo quisiera solo terminar señalándoles que en donde se queman más los niños es en la casa, 95% de los casos, y es la cocina el primer lugar, casi el 65% de los casos. Entonces hay muchas cosas de que se pueden hacer y no se pueden hacer cuando ya ha ocurrido la quemadura, y vamos a comenzar por las cosas que no hay que hacer. Primero, si la persona se quema y toma fuego como una antorcha humana, no hay que permitir que corra, sino hay que evitarlo y hay que hacerla rodar en el suelo para que se apague la llama, porque el oxígeno ambiental aumenta el fuego. Es como le dice la gente, atizar el fuego, es como que lo esté soplando, esto aumenta las llamas, o si no, apagarlas con una sábana. Y es importante insistir en que no se deben de aplicar diferentes sustancias a la quemadura. Eso es rutinario, es cultural. Le aplican querosín, salsa de tomate, pasta dental, querosín. Ahorita tenemos una niña que está hospitalizada, se quemó todo el tronco anterior y parte de sus muslos y le echaron un cítrico, naranja agria. Eso es un irritante para la piel. El problema de todas estas cosas que le aplican es de que aumenta el riesgo de infección y técnicamente hacen que sea más difícil removerlo. Se puede profundizar la quemadura. Y nunca darle un sedante al paciente porque puede alterar su estado de conciencia y hacer que nos equivoquemos nosotros y creamos de que tiene algún problema agregado. ¿Qué es lo que se debe hacer? Básicamente hay que evitar que se siga produciendo el daño en el cuerpo. Hay que separar a la persona de la fuente de calor. Si es energía eléctrica, separarlo con un agente no conductor de la electricidad como la madera. Pero hay algo más importante, es exponer a la persona a agua al tiempo. Nosotros actuamos como un radiador volumétrico. Es ni más ni menos la explicación que se da cuando explicamos acerca de que los automotores usan un radiador y este usa agua, es para enfriar el motor. Imagínate que el vehículo sigue caliente, se apaga y sigue caliente, y aún teniendo agua el radiador. Entonces nosotros actuamos de esta manera. El agua disminuye el contenido de calor de los tejidos y disminuye el daño. Hay que poner a la persona, si es la mano o el piecito, 20-30 minutos en un recipiente con agua al tiempo. No es agua helada ni compresas heladas. El agua helada, si es un niño muy pequeño, es grande la superficie corporal quemada, puede llevarlo a la hipotermia, que es aún más grave. Y si es todo el cuerpo, es ponerlo a una regadera o ducha, 20-30 minutos. No se deben de romper las ampollas, mejor dejarlo que el facultativo lo haga. Cuando llegue a la unidad de salud más cercana, si se rompe la ampolla, se está exponiendo a la quemadura, a factor de riesgo para infección, y se causa más dolor y más daño. Y lo otro que es importante es que se debe cubrir con sábanas limpias y secas para protegerlo del medio y guardar cierto calor en el paciente. Perfecto. Bueno, doctor, nosotros tenemos el testimonio de una de sus pacientes, pero se lo vamos a presentar luego de la pausa comercial, y el doctor también nos va a explicar nosotros qué debemos hacer para poder prevenir este tipo de accidentes en nuestro hogar. Los teléfonos también aparecerán en pantalla en el segmento Tu Consulta para cualquier pregunta que tengas. Ya regresamos.